La lógica en la que está montado el sistema de producción a nivel planetario le da preeminencia a generar más ganancia y no a satisfacer necesidades de la sociedad. Le da preeminencia al crecimiento de indicadores económicos puros y no de mejoría de calidad de vida y solución de problemas como el de la salud. Cuando se inició la pandemia, muchísima gente estaba feliz interpretando falsos indicadores de mejoría que eran en realidad de evidencia de crisis. Por ejemplo, la gente empezaba a aplaudir el hecho de que en las ciudades aparecían animales de la vida silvestre, o de que de repente algún acuífero se veía un poco más limpio, o que ciertamente decayó temporalmente la producción de CO2, el consumo de energético en sentido general. Cuando uno fue a los números reales, a ver hasta dónde estos indicadores movían la situación y la perspectiva, nos dimos cuenta que la proyección de caída alrededor de la expectativa que tenemos sobre el calentamiento global es prácticamente insignificante. 0.01 grado puede implicar esa caída, y que tan pronto se inició la activación, aún en el curso de la propia pandemia, volvimos a la normalidad, y quiero poner esta normalidad entre comillas. Pero descubrimos que la pandemia generó una serie de circunstancias ambientales invisibles, muchas de ellas todavía. Yo quiero empezar desde el ambiente del hogar. La gente pasó masivamente a utilizar cloro o a utilizar geles alcohólicos, pero la mezcla del cloro y el gel alcohólico termina generando productos altamente tóxicos para la población. El mal manejo del cloro, sobre todo en los sectores más humildes, donde de repente podrá utilizarse en envases metálicos, mezclarse con otros químicos, termina siendo un factor de exposición a contaminantes en niveles no previstos y a generar nuevas situaciones y nuevas morbilidades. República Dominicana consume entre 3 y 4 millones de mascarillas por día, o sea, aproximadamente, y eso nos mete entre 90 a 120 millones de mascarillas mundiales. En el mundo, por día se consumen 4.300, 4.500. Estamos hablando de millones de mascarillas. Millones de mascarillas, sí, en el mundo. Claro. Entonces, esos millones de mascarillas, eso nos lleva a nosotros a casi 200.000 millones de mascarillas por mes en el año, y eso implica una nueva presencia de un contaminante en una sociedad que cuando llegó la pandemia estaba atenta al problema de los plásticos y había generado una gran reacción en torno a los plásticos, y tenía una enorme presión alrededor en general de los gases de invernadero, marcado por un conflicto, porque el principal país del mundo, que eran los Estados Unidos, y lo de principal me refiero en términos del poder económico, no de jerarquías reconocidas, este país estaba negado no solamente a reconocer los problemas del cambio climático, sino a involucrarse en políticas globales, y la estaba torpedeando. La pandemia sacó de agenda, le quitó el peso principal a estos temas, permitió que se abandonaran algunas políticas. Por eso, cuando volvemos a la normalidad, nos encuentra con un atraso en la política frente a los plásticos, con un atraso alrededor de normativas para garantizar a nivel planetario el ciclo hidrológico, un ciclo que aquí en nuestra isla ha sido fuertemente golpeado y alterado por la ocupación de cultivos inadecuados en la altura dedicada a producir agua, por haber alterado la estabilidad de las cuencas, por haber destruido el bosque de galería, por las contaminaciones. Y nos encontró, fíjense que el año pasado, en propio año de la pandemia, fue un año caracterizado por múltiples incendios en vertederos, y por lanzarnos al rostro a los dominicanos que nuestra falta de política de ordenamiento territorial nos llevaba también a un desorden en el manejo de la basura, con multiplicidad de problemas que ya hemos discutido muchas veces en este programa. Pero ¿qué es lo real? Lo real es que la pandemia señaló algunas rutas para la humanidad de el abordaje del problema del cambio climático, y evidenció que ciertamente podrían, y estábamos obligados a establecer estrategias para ir sustituyendo los combustibles fósiles por otras estrategias para disminuir
su consumo y consecuentemente también el manejo adecuado de sus impactos por el manejo de sus residuos, pero llevó a la humanidad a entender que los desfases ambientales generan problemas. De hecho, la pandemia se asoció a una zoonosis, se asoció a que un animal, a que hubo un virus que brincó de una población a otra población, casi siempre un factor que ocurre de manera natural y espontánea en la naturaleza, pero suele ser acelerada por los desequilibrios ambientales, y sobre todo estos desequilibrios aumentan la posibilidad de que nos aproximemos a fenómenos como el de esta pandemia. El hecho de ver muchos animales de la vida silvestre en los hábitats humanos, en el entorno humano, en las ciudades, en las calles, que usted veía de repente un animal de la selva profunda caminando por una calle, lo que te habla es de una aproximación y un contacto que implica una patología. Ahora, Luis. Sí. La pandemia no ha servido aquí para que en el casi cero gobierno que tuvimos aumentaran las depredaciones en ríos y tumbas de árboles. ¿Qué tú has observado en este sentido? No, mira, sí, no. Lo que pasa es que durante el periodo de la también, pandemia, perdón, en esto se reactivó Falcondo queriendo arremeter en la explotación de Loma Miranda, ¿verdad? Sí, mira, durante la pandemia se incrementaron la depredación del alto bosque, la expansión de la ganadería de montaña, la presión sobre los ecosistemas costeros. Pero era que nosotros tuvimos una enfermedad terrible, que esta sociedad tiene que curarse y prevenir para siempre. Tuvimos una enfermedad que se llamó Ángel Esteve, con una visión totalmente deformada. Sí, totalmente deformada de lo que era el medio ambiente, una política claramente permisiva que permitió que se desataran y apoyó los intereses más depredadores. En este periodo se pasaron a pedir concesión de explotación tanto Gold Quest como Unigold, ambas en nacientes importantes. Y las otorgaron. Las otorgaron. No, eso está todavía, está en pero la presión en esa dirección se ha incrementado y todavía están vigentes. Es en este periodo que se reactiva la Belfont, en el Bauruco Oriental. Óyeme, cuando hablamos de Nizaíto, del río Miranda, del río Barahona, de Paraíso, estamos hablando palabras mayores a la región suroeste. Pero todo esto se ha continuado, o sea, esta pandemia de agresiones ambientales se continúa. Sin embargo, hay dos elementos positivos. Independientemente de la pandemia y del aislamiento que había, la sociedad reaccionó. Por ejemplo, fue en el curso de la pandemia que se produjo la firme unidad y discusión y los trabajos en las comunidades, tus comunidades, porque es en tu zona de Yamasá, claro, Peralvillo, Monte Plata, claro. Y en ese entorno se desarrolló una conciencia de lo que implica una presa de relaves o de cola colocada en la parte alta del río Sama. Y se vio la gente más humilde, las iglesias y las organizaciones comunitarias participando activamente para que no se construya esa presa de cola sobre el lecho, sobre la cuenca del río Sama. Claro, en una línea donde lo más importante, que es un hecho educativo que ha permitido un crecimiento del aprendizaje social, que le permite discutir de tú a tú con el Estado y con la compañía y contraponer argumentos técnicos válidos. Creo, y me permite reconocerlo, que un programa como Los Sabios en la Z ha hecho una contribución en el fortalecimiento de esa conciencia ambiental. Muchas gracias. No, porque se ha discutido a profundidad. Claro. Este tipo de temas. No, y vamos a seguir haciéndolo. Sí. Por lo tanto, para volver a la pandemia y al impacto ambiental de la pandemia, hay que evitar que los indicadores equívocos o temporales, efímeros que se manifestaron en cierta mejoría, pasen a un incremento a una agudización, por ejemplo, de la acumulación de plástico. Ese problema de la mascarilla nos crea un nuevo tipo no solamente de residuos, sino un nuevo tipo de manejo. No hay ahora mismo un solo basurero, una sola calle en la que tú no veas decenas, centenares, miles de mascarillas tiradas. Ahora, con lo que está ocurriendo en Guajimía,
tú ves ya no solamente los centenares de miles de vasos plásticos y de fundas, sino también tú ves una alfombra de mascarilla. A mí me enviaron una foto de una alfombra de mascarilla en una de estas cañadas, que es impresionante. Y tú ves todas las formas y tipos de mascarillas acumuladas hoy en una cañada. Estamos hablando de que de repente exposición a químicos que son de manejo diario, sobre lo cual hemos generado una política educativa para que la gente sepa cómo aprovechar el cloro, cómo utilizar los geles en alcoholes, con qué otro tipo de sustancias utilizar para la desinfección o para el manejo. Pero hay un problema del que tampoco hemos hablado: los residuos hospitalarios que se han incrementado, desde los que provienen, aquellos que provienen del cuerpo, la tos, los vómitos, las heces fecales, las amputaciones, los productos sanguíneos, hasta aquellos que provienen de el nuevo patrón de cambio que ha incidido de manera fuerte sobre los centros. Claro, desde luego se ahorraron los de las universidades y las escuelas que han estado virtuales. Sí, no, se ha ahorrado eso, pero al tú generar nuevas situaciones, mira, los seres humanos, independientemente de donde estén generando residuos de manera permanente. Claro. O sea, el ser humano, una de sus características fundamentales es la generación de basura. Tú reconocerás una cultura más por la tecnología que deja o que produce, por la basura que genera y la forma en que la pone. Y en el futuro nos van a descubrir por esa basura. Entonces, sobre esa basura no ha habido una recomposición en términos de la visión de cómo seguir trabajando sobre los residuos peligrosos. Mira, ¿cuál es el gran problema del manejo de la mascarilla y del manejo de los desperdicios en la casa? Si en tu casa hay COVID y tú tienes 3 personas infectadas con COVID, está claro que tu manejo de desechos intradomiciliario podrá ser un factor de expansión, porque en lo que tú llevas irá parte del contagio. Por eso va a un vertedero en el cual una persona que lo carga probablemente entra en contacto en un camión abierto que lo compacta de una manera y libera esos gases. Entonces estaba claro que necesitábamos una política educativa de cómo manejar los desechos domiciliarios frente al hecho del COVID. Bueno.